Nació en una edad de barbarie y cambió la manera de entender la guerra. Llevó a Roma al borde de la destrucción. En Trebia, Trasimeno y después en la batalla de Cannas. Fue el día más sangriento de todas las guerras de la antigüedad, posiblemente el día más sangriento en toda la historia de la guerra. Su simple nombre causaba terror a cualquier romano, pero la mayor parte de su vida sigue siendo un misterio. ¿Era un hombre honorable? ¿Un hombre despiadado? El verdadero Aníbal se encuentra perdido entre estos conceptos. Genio militar, monstruo, leyenda. Esta es la verdadera historia de Aníbal. En el 202 a.C., dos hombres se encontraron en las áridas explanadas del norte de África. Por un lado el general cartaginés Aníbal y por otro el cónsul romano Escipión. Allí discutieron las posibilidades de firmar la paz y los costes de una guerra que había durado demasiado tiempo. En los 16 años de campaña habían perdido padres, hermanos, tíos y amigos. Aníbal y Escipión se separaron sin llegar a un acuerdo. Al día siguiente, los ejércitos de Cartago y Roma se enfrentaron en una batalla tan decisiva como feroz. En esa batalla se decidiría qué nación tomaría el camino del imperio y cuál el de la destrucción absoluta. Durante casi 2 décadas, Roma había sido incapaz de detener la marcha de Aníbal a través de Italia. Durante ese tiempo había encadenado victoria tras victoria y había acabado con la vida de más de 100.000 soldados romanos. Sus hazañas fueron inmortalizadas en los textos de los historiadores Polibio y Livio. Pero se conoce muy poco de la vida de este hombre. ¿Fue un libertador, un bárbaro o las dos cosas? En lo que se refiere al propio Aníbal no sabemos todo lo que nos gustaría. El verdadero Aníbal, que parece que fue un hombre con una gran habilidad, la habilidad de ganarse la lealtad de las personas que le rodeaban, un hombre que tenía un plan muy preciso de cómo llevar a cabo la guerra, quizás no fuera ni un monstruo ni un héroe. No dudaba a la hora de cometer las más terribles atrocidades, pero por otro lado, demostraba respeto y honor hacia los vencidos. El hogar de Aníbal, Cartago, era el corazón del Imperio Púnico. Los cartagineses, desde las orillas del Mediterráneo occidental, habían dominado el comercio marítimo en esa parte del mundo durante siglos. La imagen que solemos tener de ellos es que era una sociedad basada en un comercio despiadado, en la que lo importante era conseguir beneficios a toda costa, y en la que la opinión hacia las divinidades era diferente a la sociedad romana y griega. Hemos heredado pocas cosas del punto de vista de los cartagineses. La mayoría de lo que nos ha llegado proviene de los romanos o los griegos. Antes de los tiempos de Aníbal, Roma y Cartago ya eran enconados enemigos. En el 264 a.C., los dos imperios entraron en guerra en su lucha por controlar el Mediterráneo y la estratégica isla de Sicilia. La primera guerra púnica duró más de 20 años. La mayor parte se desarrolló en los alrededores de Sicilia, a veces en tierra. Pero los enfrentamientos decisivos de la guerra fueron multitudinarias batallas navales que tuvieron lugar en las costas de Sicilia. Al final fueron los cartagineses los que se rindieron. Ambos bandos estaban al borde del agotamiento, pero los romanos tuvieron un poco más de fuerza de voluntad. Tras 23 años de guerra, Roma por fin conseguía una decisiva victoria en el mar sobre Cartago. Le permitió sacar ventaja de la situación e imponer unas condiciones humillantes a su rival.
Cartago fue obligada a desmantelar la mayor parte de su fuerza naval, olvidar sus aspiraciones sobre Sicilia y pagar unas enormes indemnizaciones a los romanos. Lo que echó sal a las heridas de los cartagineses fue la manera en que los romanos les trataron. En todos los acuerdos con Cartago, los romanos dejaron absolutamente claro que Cartago no era un igual de Roma. Por lo que respectaba a los romanos, ya no tenían ningún derecho. El general cartaginés Amílcar Barca regresó de la primera guerra púnica junto a su familia y a su impresionable hijo de 6 años, Aníbal. Durante los 20 años de conflicto, Amílcar nunca había sido derrotado por los romanos. Solo se había rendido por el acuerdo al que se había llegado en su tierra. Amílcar esperaba otra oportunidad para enfrentarse a los romanos. Amílcar Barca es en muchos sentidos el puente que une la primera guerra púnica con la segunda. Es uno de los generales cartagineses que lucharon en la primera guerra con Roma, y cuando terminó estaba convencido de que no había sido derrotado. Pensaba que el gobierno cartaginés no le había respaldado adecuadamente y que se había vendido de un modo cobarde a los romanos en vez de dejarle continuar peleando. Así que volvió a casa desilusionado. Sentía que Cartago no debería haber perdido esa primera guerra con Roma. Estaba invicto, así que creo que desde el principio buscó la manera de devolverle el golpe a Roma y recuperar el poder cartaginés. Los planes de venganza de Amílcar se vieron interrumpidos cuando Cartago se enfrentó a un motín entre sus propias tropas. A diferencia de griegos y romanos, los cartagineses no utilizaban a sus ciudadanos para combatir en el ejército. En su lugar, pagaban a mercenarios venidos de todo el Mediterráneo. El mismo Amílcar había dirigido a 20.000 de estos soldados profesionales en Sicilia durante la Primera Guerra Púnica. Cuando terminó la guerra en el año 241, les envió de vuelta al norte de África. Les había hecho numerosas promesas durante el curso de la campaña sobre el dinero que recibirían cuando la guerra finalizara, las ganancias que obtendrían. Pero cuando regresaron al norte de África, el gobierno cartaginés toma una decisión incorrecta y les paga menos dinero del que se les había prometido. Amílcar era despiadado con ellos. Cuenta la historia que cuando capturaba a alguno, le pasaba al instante por las armas o bien le tiraba al suelo y luego hacía que sus elefantes le pisotearan hasta la muerte. Pretendía servir de advertencia a los demás. Roma no se quedó sentada mientras Amílcar sofocaba la revuelta. En el 238 a.C. tomaron Córcega y Cerdeña, islas que habían sido fortalezas cartaginesas durante siglos. Cuando los romanos conquistaron Cerdeña, en el 237, aseguraron que lo habían hecho porque los cartagineses habían atacado a unos mercaderes que viajaban de Roma a Cerdeña. Fue una simple excusa. Era una maniobra típica romana, quejarse de que les habían atacado y después vengarse, y conquistaron Cerdeña. Por supuesto, los cartagineses pensaron que era un ultraje. Después de la conquista romana de Cerdeña y Córcega, Amílcar viajó a España para reconstruir el poder cartaginés. Si Cartago tenía pensado conquistar Roma, iba a necesitar nueva mano de obra, y la fuente de esa mano de obra sería España. Hacía tiempo que Cartago había establecido colonias allí. Amílcar las visitó para reforzarlas y crear bases militares. Según el historiador romano Livio, en ese momento Aníbal entró en las páginas de la historia. Amílcar estaba a punto de salir con sus tropas hacia España cuando Aníbal, que entonces tendría unos 9 años, le suplicó que le dejara ir con él. Amílcar, que estaba realizando un sacrificio para solicitar el éxito de la misión, llevó al niño hasta el altar y le hizo jurar solemnemente, con una mano sobre la sagrada víctima, que en cuanto fuera lo suficientemente mayor se convertiría en enemigo de la gente de Roma. En los años que siguieron, Aníbal nunca traicionó aquel juramento de su niñez. Aquellas palabras pronunciadas en el templo de Baal infundirían terror en los corazones romanos.
En el 237 a.C., Amílcar Barca partió para recuperar la economía y el ejército de la arrasada Cartago. Los romanos se habían apoderado de sus antiguas fuentes de mano de obra y dinero. El general cartaginés dirigía la mirada al oeste, a España. España tenía riqueza. España tenía minas de oro y plata. España también tenía mano de obra, hombres que habían demostrado su habilidad en términos militares y a los que también entusiasmaba la guerra. El control cartaginés en España era una mezcla de diplomacia y acciones militares. Los cartagineses preferían crear una red de alianzas donde los jefes locales contribuían con tropas al ejército cartaginés. Si no cooperaban, se utilizaba la fuerza militar. Amílcar Barca, cuyo apellido significaba relámpago, entró en España como una fuerza de la naturaleza. El historiador griego Polibio más tarde relataría las hazañas de Amílcar. Cruzó el estrecho por los pilares de Hércules y comenzó a demostrar el poder de Cartago a las gentes de Iberia. Pasó 9 años en el país. Durante ese tiempo muchas tribus cayeron bajo dominio cartaginés. Junto a Amílcar viajaba un ejército de varios miles de hombres y sus 3 hijos: Aníbal, Asdrúbal y Mago. Los muchachos recibían el nombre de la camada del león. Como su padre, ellos también serían guerreros. Educa a sus hijos casi como si fueran generales contra Roma. No quiere que sean únicamente grandes siervos de Cartago. Su intención es recuperar el equilibrio de poder perdido tras la Primera Guerra Púnica. Humillar a Roma como los romanos humillaron a Cartago. Así que Aníbal crece junto al ejército de Amílcar. Cuando no es más que un adolescente, comienza a adquirir experiencia directa en la guerra. Fue educado para ser un soldado, para ser un líder. En el invierno del 229 a.C., Aníbal y sus hermanos se unieron a Amílcar en el asedio a la ciudad de Élice. Sería un craso error. Durante la batalla, un jefe local español junto con su ejército llegó para unirse al bando de los cartagineses. Pero en el momento oportuno, los españoles tendieron una emboscada a Amílcar y sus tropas. El general puso a salvo a sus hijos enviándolos en una dirección mientras él dirigía a su ejército en la otra. Pronto se encontró atrapado entre el enemigo y un caudaloso río. Sin oportunidad alguna de escapar, Amílcar se arrojó junto a su caballo a los rápidos. Así acabó la vida de Amílcar Barca. A los 5 años de la muerte de su padre, Aníbal fue nombrado comandante militar supremo de Cartago. En palabras del historiador Livio, las tropas le recibieron con unánime entusiasmo. Los viejos soldados sentían que el mismo Amílcar les había sido devuelto en la persona de aquel joven. En los rasgos y en la expresión de la cara del hijo volvieron a ver al padre, la misma fuerza en su mirada, el mismo fuego en sus ojos. En ese momento, Aníbal recuerda a su padre a los hombres. Es muy inquieto. Es el primero que entra en la batalla y el último que sale. Vive de la misma manera que sus hombres. Se ponía a su altura y es capaz de demostrar que tiene las hechuras de un líder. El ejército le aclama como general y las autoridades civiles de Cartago a muchos kilómetros de distancia aceptan el nombramiento. Este acontecimiento elevó la moral de la tropa a límites insospechados. Era un ejército que llevaba junto mucho tiempo y estaba dirigido por un compañero soldado en lugar de por alguien nombrado en alguna lejana ciudad al que nadie había visto nunca. En muchos sentidos es un auténtico líder multinacional. Es más español que cartaginés. Tiene poderosos lazos con las diferentes nacionalidades que forman su ejército. Pero al mismo tiempo nunca parece olvidar el hecho de que es cartaginés.
Los años posteriores a la muerte de Amílcar demostraron ser fructíferos para los bárcidos, ya que fundaron la ciudad de Cartago Nova, acuñaron monedas con los retratos de sus familiares y añadieron miles de nuevos soldados leales a su ejército. España no era una simple base, sino que demostrará ser una fuente de mano de obra militar y una fuente de riqueza para mantener ese ejército. Podían conseguir el dinero que necesitaban para pagar a sus soldados. Podían conseguir el grano que necesitaban para alimentarlos. Permite establecer un campo base que, como más tarde se demostrará, permitirá llegar hasta Italia y amenazar a los romanos en el corazón de sus propias tierras. Los romanos no se sentían cómodos con la situación y enviaron embajadas para averiguar qué sucedía. Consiguieron firmar un acuerdo. El tratado decía que el río Ebro se convertía en el límite norte de los intereses cartagineses en España, y los romanos aseguraban que nunca irían al sur de ese punto. Aníbal conquistaba cada vez más territorio español para Cartago, pero no llevó a su ejército al norte del río Ebro. Cuando volvía de una expedición en el otoño del 220 a.C., se encontró con dos emisarios romanos que estaban esperándole. Los romanos advirtieron a Aníbal que no atacara la ciudad costera de Sagunto, ya que aseguraban que el enclave y sus habitantes eran aliados de Roma. A los romanos les gustaba creer que participaban en guerras que eran justas. Y la mejor manera de justificar una guerra es cuando el enemigo te ataca a ti o a uno de tus aliados. Los romanos tendrían más posibilidades de comenzar una guerra justa si se aliaban con una gente que iba a ser atacada por aquellos a los que querían combatir. Enfurecido por las demandas romanas, Aníbal puso bajo asedio a Sagunto. Fue un ataque brutal. Mientras esto ocurría, los romanos enviaron a una embajada para que se detuviera. Sagunto es aliada de Roma, por lo que si atacas Sagunto, nos atacas a nosotros y sabremos qué medidas tomar al respecto. Aníbal les ignora. Podría haber olvidado a Sagunto. Sabía perfectamente las consecuencias que tendría. En este caso, el líder de la embajada romana, un hombre llamado Fabio Buteo, obliga al Senado cartaginés a tomar una decisión. Deberán condenar a Aníbal y detenerle, entregarle a los romanos como castigo por su acción de guerra contra el Estado romano, o bien otra alternativa. Deberán entrar en guerra con Roma. Así que Fabio se levantó en medio del Senado cartaginés y dijo, mostrándoles el pliegue de su toga, que les traía la paz o la guerra, que eligieran. En ese momento los senadores cartagineses dijeron, entonces que empiece la guerra. Y Fabio dijo, que así sea. Así es como comenzó este gran conflicto que se extendió por todo el Mediterráneo. Aníbal tenía ahora lo que quería: la guerra con Roma. Cuando Roma le declaró la guerra a Cartago en el 218 a.C., en la poderosa ciudad-estado apenas existían dudas de quién saldría victorioso en una segunda guerra púnica. Solo 2 décadas antes, los romanos habían aplastado a Cartago. Aunque los compatriotas de Aníbal habían recuperado gran parte de la fuerza perdida en la primera guerra púnica, seguían sin hacer sombra al creciente poder de Roma. Los romanos ahora controlaban el Mediterráneo occidental, y si fuera necesario podrían reunir a un ejército nunca antes visto. Los romanos tenían a su disposición efectivos que, según Polibio, superaban los 700.000 hombres adultos a la espera de ser llamados a filas en cualquier momento. Si alguno de sus ejércitos es derrotado, incluso si es aniquilado, los romanos pueden reunir uno nuevo. No todas las potencias de la antigüedad podían hacer algo así. Los hombres que dirigían al ejército romano en la batalla recibían el nombre de cónsules. Cada año en Roma eran elegidos 2 cónsules que hacían las veces de copresidentes del Estado romano durante el transcurso de ese periodo. Ambos cónsules tenían la misma autoridad, ninguno podía imponerse al otro. Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo fueron nombrados cónsules en el 218 a.C. Ambos confiaban en que Cartago y su joven líder no supondrían una amenaza real para Roma.
Los romanos en el 218 planearon actuar como siempre lo habían hecho. Tenían dos ejércitos, dos cónsules. Un cónsul marcharía a enfrentarse a Aníbal a España y acabaría con el hombre que empezó la guerra. El otro cónsul viajaría a Sicilia, desde donde lanzaría una invasión al norte de África, al mismo Cartago, y lucharía y derrotaría al Senado cartaginés que había aprobado la acción de Aníbal y que permitió que la guerra comenzara. Así que los romanos fueron a por la yugular desde el primer momento, pero Aníbal hizo lo mismo. Aníbal no temía a los romanos. La confianza del joven general estaba respaldada por un enorme tesoro amasado en la guerra y por un ejército de 100.000 hombres que darían la vida por su joven y brillante comandante. Se conocían, confiaban los unos en los otros. Era una unidad de combate compacta y sólida. Aníbal tiene una forma de dirigir muy carismática. Se podría decir que es como un rey para este ejército. Una diferencia muy importante entre el ejército cartaginés a las órdenes de Aníbal y el ejército romano, por lo menos al principio de la Segunda Guerra Púnica, es que los soldados de Aníbal pasaban todo su tiempo preparándose para la guerra o incluso combatiendo. Eran soldados profesionales. Los soldados de Roma eran ciudadanos. La mayoría eran aficionados. Esta situación les concedería una enorme ventaja a los hombres de Aníbal. Otro componente esencial del ejército de Aníbal eran sus 37 elefantes africanos. Cartago había cogido prestada la idea de utilizar elefantes como armas del mismo Alejandro Magno. Son como tanques. Para alguien que nunca había visto uno, presenciar cómo un elefante o una docena de elefantes se abalanzaban sobre ti era un espectáculo aterrador. Son enormes. Es más grande que lo que hayas visto nunca. Viene directo hacia ti, barrita. Es extraño, es ruidoso, es gigantesco, es amenazante. Tiene unos colmillos enormes, es algo terrorífico. En algunos casos, ejércitos que nunca se habían enfrentado con elefantes y que nunca les habían visto antes, simplemente huían en el momento que los veían. Un ejército superior y un grupo de elefantes no era suficiente para vencer a Roma, la primera potencia del Mediterráneo. Para conseguir la victoria sería necesario un plan arriesgado y brillante. Aníbal llevaría la lucha al mismo corazón de Roma. Eso significa que tiene un problema. Tiene que llevar su ejército de España a Italia para tener alguna posibilidad de ganar la guerra en lugar de simplemente aceptar la derrota. Con las fuerzas navales de Cartago hechas añicos y sin bases en el Mediterráneo, la invasión de Italia por mar no era posible. Lo que significa que tiene que pensarlo justo al revés, es decir, por tierra. Significa que tiene que lanzar una gran expedición, realizar una marcha de enormes proporciones antes de llegar a Italia. Es una misión compleja, tanto que sorprendió a los romanos. En la primavera del 218 a.C., Aníbal partió hacia Italia con 100.000 hombres y 37 elefantes. Delante le esperaban más de 1.600 kilómetros llenos de ríos caudalosos, montañas y tribus hostiles. Mientras tanto, los cónsules romanos Publio Escipión y Sempronio Longo habían salido hacia España y el norte de África. En su camino a España, Escipión se detuvo en el Ródano. Allí sus exploradores le comunicaron que el ejército de Aníbal se encontraba en el sur de Francia. Escipión le espera en la desembocadura del Ródano, ya que cree que Aníbal se dirige a luchar contra él. Sin embargo, Aníbal pasó de largo y continuó su marcha hacia el norte, hacia Italia. Es un momento crucial. Si Escipión hubiera bloqueado a Aníbal allí o detenido de alguna manera en España, la historia de la guerra habría sido completamente distinta. Aníbal consiguió esquivar a los romanos en su camino a los Alpes franceses, pero antes de llegar debía enfrentarse a un nuevo obstáculo: transportar los elefantes al otro lado del Rin. Lo que tienen que hacer es básicamente construir un puente y cubrir los laterales para que los elefantes no puedan ver el agua a ambos lados. Luego tienen que cruzar primero a las hembras. Parece ser que cuando los machos ven a las hembras atravesar el puente, desean cruzar al otro lado. Ya solo tienen que pasarlos de uno en uno. Ahora lo único que separa a Aníbal de Italia son los peligrosos Alpes franceses. El gran problema de Aníbal es llegar a Italia antes de que termine el año. Acaba cruzando los Alpes en noviembre. Ya había llegado el frío y además viajaba con elefantes. Es muy difícil cruzar por los estrechos pasos de montaña con estos enormes animales.
Es una imagen tan impactante que todo el mundo que ha oído hablar de Aníbal, lo primero que recuerdan es el paso de los elefantes por los Alpes. La increíble altura de las montañas afectó al ánimo de las tropas de Aníbal y obligó a su líder a dar un apasionado discurso. Año tras año habéis combatido junto a mí y habéis vencido. Cuando por fin tenemos a la vista los Alpes y sabéis que al otro lado encontraremos tierra italiana, os detenéis exhaustos. Entonces deberéis confesar que tenéis menos espíritu y valor que la gente a la que habéis derrotado una y otra vez durante estos últimos tiempos. También podéis apretar los dientes y avanzar, y deteneros únicamente en los campos de Marte situados entre el Tíber y las murallas de Roma. Durante 2 semanas, Aníbal y sus hombres lucharon contra las tormentas de nieve y las reducidas temperaturas. A medida que ascendían, el número de bajas aumentaba. Algunas voces de la antigüedad aseguraban que Aníbal perdió 50.000 hombres entre España e Italia. Aún así, Aníbal animaba a sus tropas a seguir adelante. Hombres míos, en este momento estáis atravesando las murallas defensoras de Italia. En realidad, estáis cruzando los muros de Roma. A partir de aquí todo será más sencillo, no habrá que trepar más montañas. Después de 1 o 2 batallas tendréis la capital de Italia, la ciudad de Roma, en las palmas de vuestras manos. Después de 4 meses en el norte de España y 15 días en los Alpes franceses, el ejército cartaginés por fin llegaba al Valle del Po, en el norte de Italia. La impresionante imagen de Aníbal cruzando los Alpes a lomos de un elefante, quizás en lo alto de una montaña, observando cómo Italia se extiende a sus pies. Creo que esto formaba parte de la idea de Aníbal. Cuando las tribus galas del norte de Italia vieran a los elefantes, se darían cuenta de que Aníbal era un hombre extraordinario. Aníbal se llevó a sus mejores tropas, a sus fuerzas más importantes, a Italia. Un comandante con menos talento, menos determinación y con menos carisma probablemente nunca hubiera llevado a su ejército hasta allí, y menos en un estado en el que fueran capaces de plantar cara a los romanos. La noticia de la llegada de Aníbal pronto llegó a oídos del cónsul Escipión. La guerra había llegado a la puerta de Roma. Cuando los cónsules romanos Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo salieron de Roma en el 218 a.C., buscaban algo más que una victoria en los lejanos campos de batalla de España y el norte de África. Buscaban la gloria personal. Quieres estar en condiciones de volver, de poner todos los recuerdos de tu victoria en tu casa, y antes que nada quieres ganarte el derecho de celebrar el triunfo con una larga procesión a través de las calles de Roma. Te vestirías como las estatuas de Júpiter Optimus Máximo, el más antiguo dios de Roma. Te pintarías la cara de terracota roja para parecerte a las estatuas de terracota del dios y desfilarías por el centro de Roma con los prisioneros que habrías apresado. Con el botín de guerra. Todo el mundo te diría lo maravilloso que eres. En cierto sentido, durante ese día eres casi como Júpiter y te tratan como tal. Los cónsules querían alcanzar el éxito. Eso significa que los altos mandos romanos en muchos casos se desesperaban por conseguir que la campaña tuviera una rápida conclusión, lo que les obligaba a ser arriesgados y temerarios. Irónicamente, cuando los romanos entraron en guerra con Cartago en el 218 a.C., su primer error fue dejar demasiado tiempo a Aníbal para lanzar su plan de ataque. Pensaban que tenían mucho tiempo. Pensaron que no tenían que preocuparse de Aníbal y que podrían ocuparse de él cuando llegara el momento. Por supuesto, se encontraron con una desagradable sorpresa. Contra todo pronóstico, Aníbal llegó a Italia. Pero durante la difícil travesía había perdido decenas de miles de hombres y muchos de sus elefantes. Necesitaba nuevas tropas desesperadamente, así que las buscó entre los galos del Valle del Po. Aníbal había contactado con muchos líderes de estas tribus galas, con la intención de buscar alianzas en cuanto llegara a Italia. También conocidos como celtas, los galos sobresalían en el combate cuerpo a cuerpo con sus espadas largas de 2 filos. Tenían reputación de ser guerreros feroces y temerarios. Polibio nos cuenta que incluso iban a la batalla desnudos, gritando. Su presencia aterrorizaba a los pobres romanos.
Odiaban a los romanos. Los romanos les habían derrotado en batalla únicamente hacía 7 u 8 años. Aníbal se aprovechó de ese deseo de venganza de los celtas. De repente, Roma se encontró que 2 de sus más peligrosos enemigos unían sus fuerzas contra ella. Está claro que la Segunda Guerra Púnica iba a ser una lucha a vida o muerte para Roma. Aníbal tenía una estrategia maestra. Atraería a su bando a las tribus galas y a los aliados, venciendo a los romanos batalla tras batalla. Cuando se terminaran sus efectivos, Roma se vería obligada a rendirse a Cartago. Aníbal presentó su invasión de Italia como una guerra de liberación. Sabemos que en muchas ocasiones habló con los aliados de Roma y les dijo que había venido para liberarles de la opresión romana, que ellos podrían convertirse en los líderes de Italia, que podrían desprenderse de la amenaza romana. En diciembre del 218 a.C., Aníbal había conseguido 20.000 hombres más para su ejército, hasta un total de 46.000. Su habilidad para luchar juntos pronto se pondría a prueba. Cuando el general romano Escipión supo que Aníbal había cruzado los Alpes y que había empezado a asediar ciudades italianas, se asombró, pero no le dejó impresionado. Quiero averiguar si durante estos últimos 20 años la tierra ha dado a luz una nueva raza de cartagineses, o si siguen siendo los mismos por los que pedíais rescate en Erix a 18 denarios por cabeza. Quiero saber si este hombre, Aníbal, puede demostrar su afirmación de ser rival de Hércules, o si fue nombrado por su padre recaudador de impuestos o incluso esclavo de la gente de Roma. Con esas palabras, Escipión se dirigió a la batalla dispuesto a enseñarle una lección al joven general cartaginés. El primer encuentro entre los ejércitos de Roma y Cartago tuvo lugar en la batalla de Ticinio. En la víspera de la batalla, Aníbal arengó a sus tropas. No hay ni uno solo de vosotros que no me haya visto asestar un golpe en medio de la batalla. He sido testigo de vuestro valor en combate. Conozco vuestros actos de bravura con el corazón. Fui vuestro alumno antes de ser vuestro comandante. Debéis ser valientes. Para vosotros no hay camino intermedio entre la victoria y la muerte. Si la fortuna duda en favoreceros, encontrad la muerte en combate en vez de en vuelo. Dios le ha enseñado al hombre el mejor camino hacia la victoria, el desprecio a la muerte. Cuando todavía resonaban las palabras de Aníbal en sus oídos, la caballería cartaginesa corrió al encuentro de los romanos. Aníbal y 6.000 hombres de su caballería marcharon al encuentro de Publio Cornelio Escipión y su caballería, mucho menos numerosa y efectiva, y algunas tropas de infantería ligera. Escipión entró en combate pensando que sería relativamente fácil. Armada con pequeños escudos y lanzas ligeras, la caballería númida de Aníbal sembró el caos entre unos enemigos mucho menos experimentados. Llegó el momento en el que la caballería romana se desbandó y huyó. Solo unos pocos quedaron para luchar junto a Escipión. El general romano fue gravemente herido durante el enfrentamiento y habría muerto en el campo de batalla de no ser por el valor de su hijo de 17 años, Escipión el joven. Ve que su padre ha sido herido en la batalla y al principio cargó él solo para rescatar a su padre. Después convenció a otros jinetes para que le ayudaran a rescatar a su padre y al final fue capaz de sacarle de la lucha. El joven Escipión no olvidaría lo que vio en Ticinio. Pero tuvo poco tiempo para reflexionar sobre la derrota de su padre. Solo un mes después, los romanos se enfrentarían de nuevo a Aníbal en Trebia. La primera gran batalla de la Segunda Guerra Púnica. Con Escipión gravemente herido, la tarea de detener a Aníbal recayó en el otro cónsul, Sempronio Longo. Según algunos historiadores, Longo era arrogante y obstinado, y planeó llevar la batalla hasta el mismísimo Aníbal. En un frío día nevado de diciembre del 218 a.C., Longo tendría esa oportunidad.
En la batalla del Trebia sería la primera vez que se enfrenta a todo un ejército romano. En el lado romano tenemos a un hombre llamado Sempronio Longo, al que únicamente le restan un par de meses como cónsul. Así que estaba deseando entrar en acción. Si es capaz de alcanzar la gloria derrotando a Aníbal, poniendo fin a la guerra, sería un logro sobresaliente para finalizar sus 12 meses de mandato. Así que quiere poner fin a todo antes de que llegue un sucesor y se quede con todo el mérito. Aníbal también deseaba entrar en combate. Necesitaba una victoria rotunda para ganarse el apoyo de las tribus galas restantes. Aníbal quiere una batalla, Sempronio Longo quiere una batalla, pero Aníbal llega a ella de una manera mucho más inteligente que su oponente romano. Aníbal será el que elija el campo de batalla, el lugar donde tendrá lugar el enfrentamiento. Y atrajo a Sempronio Longo hasta aquel lugar. Aníbal utiliza una treta para atraer al ejército romano. Con su caballería numida ataca a los romanos y al mismo tiempo intenta mantenerse fuera de su alcance y les empuja hacia adelante. Sempronio piensa que los numidas se están retirando, así que se adelanta para atacar y muerde el anzuelo. De esta manera es conducido al campo de batalla donde Aníbal quiere que se desarrolle el enfrentamiento. Los romanos entraban a la carrera en la batalla. Aníbal lo esperaba. Sus hombres habían comido, estaban preparados. Había sido muy cuidadoso y la noche anterior, conociendo el terreno al que quería atraer a Longo y a su ejército, Aníbal seleccionó a 2000 de sus mejores hombres bajo el mando de su hermano pequeño, Mago. Los escondió en una cuneta que quedaría detrás del frente romano una vez que los romanos se quedaran donde Aníbal había pensado. Cuando tiene lugar la batalla, casi todo tiene lugar exactamente como había previsto Aníbal sobre la pizarra. Su centro es capaz de aguantar a los romanos el tiempo suficiente para que por los extremos pudieran rodear y atacar a los romanos por los flancos. Al igual que ocurrió en Ticinio, los númidas rodearon rápidamente a la caballería romana y les obligaron a huir. La caballería romana es perseguida fuera del campo de batalla. Muchos de ellos son asesinados. Los flancos romanos tienen que soportar una gran presión, posiblemente por la presencia de los elefantes de Aníbal con los que el ejército romano no está acostumbrado a luchar. Bajo el liderazgo de Aníbal, la infantería y caballería cartaginesas demuestran ser una devastadora combinación. Entrenados para luchar contra infantería, los legionarios romanos son incapaces de luchar contra los diferentes tipos de unidades de Aníbal. Una vez que cayeron los flancos de la caballería romana, Aníbal pudo asestar el golpe mortal. En ese momento, Mago y su fuerza de 2000 hombres se encontraban tras las líneas romanas. Salieron de su escondite y atacaron desde la retaguardia. La confusión era total en las líneas de la retaguardia romana, mientras que los flancos se retiraban. Los flancos caían. Solo en el centro han conseguido un éxito parcial. Las legiones romanas consiguen romper por el centro, pero en cuanto penetran entre las líneas de Aníbal y miran hacia atrás, se dan cuenta de que el resto del ejército ha sido destruido. Longo perdió 2/3 de su ejército en Trebia. Su mandato como cónsul terminaba en fracaso. El responsable romano de detenerle volvería con un ejército aún mayor, preparando el escenario para una masacre nunca antes vista en el mundo. Tras sus victorias en Ticinio y Trebia, en el 218 a.C., Aníbal y su ejército dejaban el valle del Po y marchaban hacia el sur a la región de Etruria. Si los cartagineses querían derrotar a Roma, necesitarían más victorias, pero sobre todo más aliados. Hasta ahora todo había salido bastante bien. Había ganado las 2 batallas al norte de Italia. Había conseguido la simpatía de muchas tribus galas que se unieron a su ejército. Era importante, pero de momento no había sufrido deserciones al sur de los montes Apeninos. El camino demostró ser difícil. Las tropas de Aníbal tardaron 3 días en vadear el río Arno, y todos menos un elefante murieron en el intento. El propio Aníbal contrajo una infección y perdió la visión en un ojo. A pesar de las dificultades, los cartagineses llegaron a Etruria en la primavera del 217 a.C. Mientras tanto, en Roma, Servilio Gémino y Cayo Flaminio eran nombrados cónsules. Tras las 2 humillantes derrotas sufridas por Roma a manos de Aníbal, los 2 nuevos cónsules estaban dispuestos a aplastarle.
Simplemente hicieron un esfuerzo mayor durante el siguiente año, con la idea de que volvían a tener 2 cónsules con 2 ejércitos. Pero esta vez los ejércitos operarían de manera independiente, con la intención de rodear a Aníbal en algún punto. Los exploradores de Aníbal descubrieron al ejército de Flaminio acampado cerca de Arretio. Los exploradores tuvieron una gran importancia en la Segunda Guerra Púnica, especialmente al principio. Solo Aníbal parece tener una fuerza efectiva de espías. Lo que ocurrió fue que Aníbal consiguió esquivar a Cayo Flaminio. Después de que Aníbal pasara de largo, Cayo Flaminio supo que estaba tras su pista, aunque no tenía una idea muy clara de dónde se encontraba. No hace falta ir a West Point para saber que es muy útil saber dónde se encuentra tu enemigo en todo momento. Esto le concedió a Aníbal una enorme ventaja. Ahora que Flaminio le persigue, el plan de Aníbal vuelve a funcionar a la perfección. De nuevo atraería a los romanos a un campo de batalla de su elección, las orillas del lago Trasimeno. Aníbal decide que será aquí donde le tienda la trampa a Flaminio. Los cartagineses acamparon en el extremo noreste del lago. Sin que se dieran cuenta los romanos, en un momento de la noche, Aníbal envió en secreto a la mayor parte de sus fuerzas a las montañas de la orilla norte del lago. Al llegar la mañana, las montañas están cubiertas por la niebla y las tropas romanas se acercan al lago. Lo único que pueden ver es una tropa de cartagineses en el extremo opuesto del lago. Los romanos pensaron que los cartagineses intentaban huir de ellos. Así que los romanos apretaron el paso y comenzaron a perseguirles. Eso era exactamente lo que quería Aníbal. Que los romanos pensaran que las tropas que estaban al otro lado del lago eran en realidad la retaguardia de un ejército cartaginés batiéndose en retirada, pero no era así. Solo era una pequeña parte del ejército, mientras que el grueso de las fuerzas se ocultaba en las montañas cercanas al lago. Se podía escuchar un enorme estruendo cuando las tropas ocultas en las montañas cargaron contra los romanos, gritando y chillando a medida que cargaban. Los romanos no se dieron cuenta de quién les atacaba. Los enemigos aparecían de la nada. Es la mayor emboscada de la historia antigua. Muchos romanos no tienen sus armas a mano y los que las tienen no están preparados para luchar. No estaban dispuestos en ninguna formación de combate y tampoco pueden ver con claridad. Los cartagineses tienen ventaja, corren cuesta abajo y saben a dónde dirigirse. Todo aquello que esté frente a ellos posiblemente sea un enemigo. Los romanos no pueden decir lo mismo. A medida que van cayendo, escuchan los gritos de multitud de bárbaros en docenas de lenguas, mientras caen sobre ellos jabalinas y piedras, y les atacan con espadas y lanzas por todas partes. Los romanos están aterrorizados. Son empujados hacia el lago y muchos piensan que es más seguro meterse en él que presentar batalla. Craso error. Llevan cotas de malla. Miles de romanos se ahogaron en el lago en el último y desesperado intento de huir. Sin duda alguna, fue uno de los días más aciagos en la historia romana. Cuando se disipó la niebla sobre el lago Trasimeno, 15.000 romanos habían muerto, incluyendo el cónsul Flaminio. 2.500 cartagineses también perecieron en la batalla. Enormes piras funerarias ardieron durante toda la noche. Cuando por fin llegaron las noticias de la batalla del lago Trasimeno a Roma, supuestamente uno de los pretores, un gobernante de la ciudad, subió al rostrum, que era un gran escenario situado en el foro, el centro o corazón de la ciudad, y le dijo a la gente de manera escueta y directa: hemos sido derrotados en una gran batalla. Tras el gran desastre del lago Trasimeno en el 217 a.C., uno de los cónsules romanos había muerto, el otro se encontraba al otro lado de Italia, y el ejército de Aníbal estaba más cerca de Roma que él. Así que los romanos tenían un problema. Hay un vacío de poder y deciden recurrir a una institución que viola un principio de la República, que ningún hombre debe ostentar un poder excesivo. Deciden nombrar lo que los romanos llaman un dictador.
El hombre elegido por el Senado romano para ocupar el cargo de dictador durante un periodo de 6 meses es Quinto Fabio Máximo. Quinto Fabio Máximo era el tradicional aristócrata romano. Representaba la tradición del honor romano, la dignidad romana y también una buena parte de la precaución romana. Creía que el ejército de Aníbal era superior y que lo que debían hacer los romanos para no ser derrotados era evitar el enfrentamiento. Así que lo que propuso fue básicamente seguir a Aníbal y cortarle la línea de suministros, hacer lo que pudiera para impedir el avance de Aníbal, pero bajo ninguna circunstancia se enfrentaría a Aníbal en combate para ponerle en bandeja una nueva victoria. Las tácticas de Fabio fueron efectivas en el sentido de que no perdió grandes batallas, pero también provocaron entre los romanos un profundo dolor porque durante ese tiempo Aníbal quemaba territorio romano, destruía propiedades romanas, asesinaba a romanos y obviamente la gente quería acción. Al término del mandato de 6 meses como dictador de Fabio, los romanos eligieron 2 nuevos cónsules y decidieron crear un ejército el doble de grande del tamaño habitual. Al tomar esa decisión, elegían volver a presentar batalla a Aníbal. Muy pronto, las victorias en Ticinio, Trebia y Trasimeno serían eclipsadas por una batalla que tuvo lugar al sur de Italia conocida como Canas. Tras la victoria de Aníbal sobre los romanos en el lago Trasimeno, el ejército cartaginés recorrió la península itálica a sus anchas. Los invasores púnicos irrumpieron en todos los pueblos que encontraron en su camino hacia el sur. Tras una serie de derrotas, los romanos decidieron evitar una encarnizada batalla con Aníbal. La República no se podía permitir otro demoledor fracaso. En cambio, libraron una guerra de desgaste en la que negarían al ejército de Aníbal provisiones y refuerzos. En junio del 216 a.C., Aníbal se hace con los arsenales más importantes de Cannas. Ello provoca un cambio en la estrategia romana. Los romanos no podrían seguir evitando a Aníbal. Tenían que acabar con él. Valiéndose de la enorme mano de obra de Roma, el Senado reunió un ejército de 88.000 hombres. Estaba claro que los romanos habían decidido poner fin a la guerra ese mismo año. No se organiza un ejército tan grande para una campaña tan larga. No podían mantenerlo en funcionamiento durante mucho tiempo. Tenía que ser una batalla definitiva. A finales de julio, el enorme ejército partió rumbo a Cannas. Al igual que en Ticinio, Aníbal se enfrentaría a los ejércitos de 2 cónsules, Emilio Paulo y Marco Terencio Varro. Normalmente, los cónsules estaban al mando de diferentes ejércitos en diferentes teatros de operaciones. Solo cuando el enemigo era verdaderamente poderoso, verdaderamente amenazador, se enviaban 2 cónsules a la misma zona. Ambos tendrían la misma autoridad. Estarían al mando un día cada uno, y los 2 cónsules detentarían el mismo poder. Pero en lo que se refiere a estrategia militar, eso puede dar lugar a cierta discontinuidad en la campaña, ya que son 2 personas, quizás con diferentes ideas, las que controlan el destino del ejército. Al parecer, Varro quería librar la batalla contra Aníbal, mientras que Paulo quería evitarla a menos que las condiciones fueran extremadamente favorables. Cuando las fuerzas romanas llegaron a Cannas a finales de julio, las circunstancias parecían favorecerles. Doblaban en número al ejército de 45.000 soldados de Aníbal. Instalado en una ladera que daba al río Aufidos, Aníbal mostraba poca preocupación por el ejército que se estaba desplegando a sus pies.
Se dice que uno de sus oficiales, un hombre llamado Gisco, miró al ejército romano y se sorprendió de cuántos eran. Y al parecer, Aníbal dijo, pero es evidente que no hay ningún Gisco entre ellos. Con ello quería decir que los cartagineses eran especiales y no importaba cuántos romanos hubiera, ellos eran mejores. La confianza de Aníbal era lógica, y los historiadores romanos tenían la misma opinión de sus hombres. Mirándolos, uno habría pensado que los africanos eran soldados romanos. Sus brazos parecían romanos, ya que habían participado en el reparto de botín de Trasimeno y también en el de Trevia. Las tribus galas y las españolas llevaban escudos similares, pero sus espadas eran diferentes. Las de los galos eran muy largas y las de los españoles convenientemente cortas y afiladas. Uno debe admitir que el atuendo de los soldados, su aspecto general y su gran estatura era algo digno de admiración. La mañana del 1 de agosto, Aníbal inició a la cabeza de su fuerza internacional la batalla de Cannas. El precavido cónsul romano Emilio Paulo analizó la posición de su enemigo y decidió no luchar. Es un movimiento acertado y militarmente aceptable. En esa época los desafíos militares son a menudo rechazados, excepto cuando el ejército enemigo goza de una posición superior. Y Aníbal gozaba de una posición increíblemente superior. Si los romanos hubieran decidido hacerle frente, habrían sufrido una derrota segura. Sin embargo, las cosas cambian a la mañana siguiente. Varro está al mando y decide librar la batalla contra los cartagineses. Y eso les hará avanzar. Puede que ayer no quisiéramos luchar en vuestro territorio, pero lo haremos hoy en el nuestro. Varro desplegó a sus hombres por las riberas del río Aufidos. El general romano esperaba que la accidentada zona neutralizara la táctica cartaginesa y se evitara así un cerco a su infantería. Bajo el implacable sol de agosto, los romanos formaron filas. Teniendo en cuenta la fuerza y el tamaño de su enemigo, el éxito de Aníbal dependía totalmente de su astucia y rapidez. Un ataque frontal contra los romanos sería suicida. Tiene un serio problema. Las legiones romanas son prácticamente invencibles en ataques frontales, son implacables, no se detienen ante nada, no se rinden. Y en sus dos victorias anteriores, los romanos han perforado el centro. Afortunadamente para Aníbal, su caballería era superior en número y también en eficacia. Así que lo que hace en esta batalla es alinear su infantería en forma de media luna frente al ejército romano. Aníbal cabalga entre sus hombres dándoles las últimas instrucciones y gritos de ánimo. Un momentáneo silencio envuelve la batalla. Lo único que se interponía entre los dos grandes ejércitos era una nube de polvo rojo que había levantado el viento de verano. Los romanos se aproximan de manera muy lenta. Entrechocan sus escudos y sus lanzas. Quieren generar miedo en el enemigo. De repente, una lluvia de lanzas romanas cae en la primera línea del ejército cartaginés. El centro romano avanza, es una fuerza indomable. Los romanos siguen avanzando y la media luna se convierte en una línea recta. Pero de repente cambia de sentido y los romanos quedan rodeados. Los galos y los españoles ceden en su zona central para poder acorralar a los romanos. Una vez cercados, perderán su formación. Y eso era exactamente lo que Aníbal quería. Desde la ribera occidental del río, Asdrúbal, oficial de Aníbal, hace posible la victoria sobre los romanos. Asdrúbal cargó por la retaguardia contra la caballería de Roma, que estaba compuesta por los aliados italianos en el ala derecha.
Los romanos son atacados por los flancos, por parte de los africanos. De frente siguen luchando contra los celtas y los españoles, pero están a punto de ser atacados por detrás por la caballería cartaginesa. Eso es lo que los destrozará por completo. Han perdido el sentido de la orientación. Los romanos están organizados para los ataques frontales. Pero de repente se encuentran luchando en 4 frentes y llega un momento en que quedan atrapados. Y no saben qué hacer. Aníbal efectuó un doble cerco a las legiones romanas. El ejército romano, a pesar de ser mucho más grande que el cartaginés, es acorralado por los soldados cartagineses. Los romanos no ven nada. Están rodeados por una nube de polvo. No hay nada más aterrador para los soldados que el sentimiento de impotencia, sentir que están siendo atacados y que no se pueden defender. El enfrentamiento continúa a lo largo del día. Cuando el polvo desaparece, 50.000 romanos yacen muertos. Fue el día más sangriento de todas las guerras de la antigüedad. Un campo de batalla de unos 3 kilómetros acabó cubierto de sangre, cadáveres y soldados heridos gritando y sollozando. El historiador Tito Livio, en su obra La guerra con Aníbal, describió así las horribles secuelas de la batalla. Allí yacían miles y miles de romanos entre restos humanos y caballos. Entre los caídos aparecían figuras fantasmagóricas cuyas heridas empeoraban con el frío del atardecer. Estos serían asesinados por sus enemigos. Algunos de los que yacían estaban vivos aunque tenían muslos, tendones, cuellos y gargantas acuchillados y ofrecían a sus conquistadores la sangre que les quedaba. Al parecer sucedieron cosas particularmente extrañas. Algunos soldados romanos hicieron agujeros en la tierra y enterraron allí sus cabezas. Se dice que estaban tan aterrorizados que intentaron quitarse la vida así, como cuando un avestruz se entierra en la arena. Sufrieron un gran impacto. El cónsul romano Emilio Paulo estaba entre las víctimas de la batalla. Murió en la lluvia de lanzas. Sin embargo, Varro logró escapar con lo que quedaba de su caballería. El joven Escipión, ahora oficial, también consiguió sobrevivir. Solo 2 años antes había rescatado a su padre en Ticinio y también luchó en la batalla de Trebia. Tras ser testigo de la matanza de Cannas, juró enemistad a Aníbal para el resto de su vida. El romano nunca olvidaría la brutalidad o la brillantez del general cartaginés. La victoria de Aníbal en Cannas es uno de los logros militares más sobresalientes de todos los tiempos. Desde el punto de vista romano, fue la batalla en la que más sufrieron. Hay que tener en cuenta que perdieron alrededor de 60.000 o 70.000 hombres entre prisioneros y muertos en combate, de un ejército de casi 80.000 soldados. Murieron más romanos en un solo día en Cannas que estadounidenses en toda la guerra de Vietnam. Aquella tarde, Marval, oficial de caballería de Aníbal, imploró a este sacar partido de su victoria. Marval se ofreció a conducir la caballería a las puertas de la misma Roma. Pero Aníbal, tras observar a sus malheridas tropas, se opuso a ello diciendo: «Elogio tu celo, pero necesito tiempo para sopesar el plan que me propones». Marval contestó disgustado: «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovecharte de la victoria». Y Tito Livio añade: «Claramente, ese día de retraso fue la salvación del Imperio Romano». Los romanos habían luchado contra los cartagineses con su mejor y mayor ejército y aún así fueron derrotados. Perdieron de una manera terrible. Se mire por donde se mire, los romanos fueron derrotados y los cartagineses esperaban su rendición. Seguro de su victoria, Aníbal envió a sus emisarios a Roma para presentar las condiciones de la capitulación y recoger el rescate de sus rehenes. La respuesta romana le dejaría totalmente sorprendido.
En tan solo 2 años, los romanos habían perdido 3 importantes batallas y más de 100.000 hombres a manos de Aníbal. Tras la batalla de Cannas, Mago, el hermano menor de Aníbal, llevó a los líderes cartagineses una impresionante muestra de las victorias de su hermano. Mago lleva al Senado cartaginés varios arcones llenos de anillos de aristócratas romanos. Mago vacía dichos arcones en el suelo para demostrar a cuántos romanos habían matado. En Italia, Aníbal esperaba la capitulación incondicional de Roma. Envió a un emisario y a 10 rehenes para negociar las condiciones de paz. Su intención no era destrozar Roma. Lo que quería hacer era algo muy sencillo, algo muy lógico en las guerras antiguas. Quería que su enemigo admitiera que había sido derrotado y que firmara un tratado reconociendo su victoria. Pero los romanos no estaban dispuestos a ello. Se tomaban sus guerras de forma muy personal. Roma no solo se negó a rendirse, sino que prohibió a sus ciudadanos pagar los rescates de sus familiares. Se negaron a reconocer que habían sido derrotados según las reglas de la guerra. Puede que por patriotismo o por empecinamiento, pero no se rindieron. Es probable que Aníbal se quedara atónito al ver regresar a sus emisarios con las manos vacías. Toda su estrategia se había basado en que tras una gran victoria, los romanos se detendrían. En cambio, organizaron un nuevo ejército. 25 legiones de 4.000 hombres cada una. Al mismo tiempo, Roma se dio cuenta de que había sido un error abandonar las tácticas de retraso de Quinto Fabio. Cambiaron de estrategia de nuevo y reanudaron su guerra de desgaste. Aníbal necesitaba victorias en el campo de batalla. Sin embargo, los romanos se negaron a enfrentarse con él. Decidieron inmovilizarlo. Quinto Fabio Máximo, más conocido por los romanos como el contemporizador, tomó el mando de los ejércitos romanos. Su estrategia, puesta en práctica durante un corto periodo de tiempo antes de la batalla de Cannas, se convirtió en la política oficial de Roma. Evitó cualquier enfrentamiento con Aníbal. Pero los cambios de estrategia no fueron suficientes tras la batalla de Cannas. Los romanos estaban convencidos de que habían perdido el apoyo de sus dioses. Debían reparar los daños. Roma quería hacer las paces con el universo, costara lo que costara. Querían reconciliarse con los dioses. 2 vestales fueron acusadas de lujuria y se pensó que de alguna manera este hecho estuvo relacionado con la derrota de Cannas. Una de las vestales fue enterrada viva, como ordenaba la tradición, y la otra se suicidó convenientemente. Tras la muerte de las vestales, los romanos llevan a cabo otro ritual muy poco común. Sacrifican a 4 personas enterrándolas vivas para restablecer las buenas relaciones con los dioses. Aníbal continuó arrasando el sur de Italia. Algunas ciudades fueron tomadas por la fuerza. Otras abandonaron voluntariamente Roma para aliarse con Cartago. Su mayor triunfo fue Capua, la segunda ciudad más grande de Italia. El plan de Aníbal para aislar Roma parecía funcionar. En el 212 a.C. controlaba la mayor parte del sur italiano. Sin embargo, no todos los italianos veían a los cartagineses como liberadores. Muchos los consideraban bárbaros asesinos. Los más férreos aliados se negaron a abandonar a Roma por miedo a las represalias si Aníbal era derrotado. Aníbal, tras su gran victoria en Cannas, se dio cuenta de que su estrategia no era la correcta. Aunque había zonas del sur que se rebelarían contra Roma, el núcleo del poder romano estaba en el norte y centro de Italia, y estas zonas permanecerían fieles, algo que el cartaginés no había previsto. Malinterpretó la relación de Roma con sus aliados. Esos aliados no iban a desertar. Hiciera lo que hiciera, no sería suficiente. Los aliados de Roma que apoyaban ahora a Aníbal empezaron a exigirle que los protegiera de la ira de los vengativos romanos. Por eso se vio obligado a librar una guerra defensiva. Las comunidades desertoras primero dieron su apoyo a Aníbal y después le echaron en cara la situación en la que se encontraban por apoyarle.
Aníbal no salía de una crisis cuando ya estaba en otra. El año 211 a.C. fue decisivo. Los romanos sitiaron Capua. Incapaz de convencer a los romanos para enfrentarse a él, Aníbal no tenía forma de acabar con el asedio. Respondió con una increíble apuesta. Para alejar a los romanos de Capua, encabezó una marcha hasta Roma. El historiador griego Polibio narró así el horror de aquel día. Cuando se informó de la llegada de su ejército, una oleada de miedo y pánico azotó la ciudad. Nunca antes había estado Aníbal tan cerca de la capital. Inmediatamente, los hombres cerraron los accesos y tomaron posiciones estratégicas fuera de la ciudad. Mientras, las mujeres hacían rondas en los templos rogando a los dioses que los protegiera, barriendo sus capillas con sus cabellos como mandaba la tradición en momentos en que extremos peligrosos amenazaban el país. La llegada de Aníbal a las puertas de Roma hizo cundir el pánico, pero llegaba con 5 años de retraso. Desde la derrota de Cannas, la República se había recuperado tanto en espíritu como en fortaleza física, dejando a Aníbal muy pocas posibilidades. El ejército romano no podía alejarle a la fuerza de la ciudad, a pesar de carecer del equipo y de los hombres necesarios para asediar Roma. En una muestra de desdén, el Senado romano subastó las tierras en las que el ejército cartaginés estaba instalado. Aníbal se retiró al sur. Durante los siguientes años, los cartagineses libraron y ganaron escaramuzas menores contra los romanos, pero solo tomaron una ciudad portuaria, situada justo enfrente de Hispania. A efectos prácticos, Aníbal estaba aislado y sin refuerzos. Aníbal se había convertido en un problema crónico para los romanos, pero al menos fácil de manejar. Con Aníbal aislado en Italia, los romanos extendieron su batalla a Cartago, a otros teatros de operaciones por el Mediterráneo. Con Aníbal aislado en Italia, los romanos extendieron su batalla a Cartago, a otros teatros de operaciones por el Mediterráneo. Esta serie de guerras de poder en España, Sicilia, Cerdeña, sur de la Galia, Italia e Iliria son una especie de Primera Guerra Mundial. Hay guerras por todo el Mediterráneo que se extienden también a África. Asdrúbal, hermano de Aníbal, luchó contra los romanos en Hispania y su ejército fue derrotado. Con sus tierras ahora en manos enemigas, organizó una pequeña tropa y cruzó con ella los Alpes. Asdrúbal llegó al norte de Italia a principios de 207 y confiaba en encontrar pronto a su hermano. Sin embargo, el ejército de Roma le esperaba. La fuerza de Asdrúbal es acorralada y derrotada rápidamente por las fuerzas romanas, que eran bastante superiores. En muy poco tiempo acaban con ellos. Pero Aníbal descubre que su hermano estuvo en Italia cuando los romanos arrojan la cabeza de Asdrúbal a su campamento del sur de Italia. A Aníbal le impactó ver cómo habían tratado a su hermano. Y puede que fuera entonces cuando se dio cuenta de que no tenía posibilidades de ganar. Ya no había más ejércitos cartagineses en Hispania que vinieran en su apoyo, ni tampoco de Cartago. Tenía que ganar esta guerra o al menos sobrevivir a ella con las tropas que tenía. Estaba claro que no lo podría lograr. En el 204 a.C., Aníbal recibió un mensaje urgente de Cartago. Su ciudad natal estaba siendo atacada por los romanos. Aníbal dejó Italia y se marchó al norte de África, para convertir en una batalla que decidiría el destino de Cartago y de todo el mundo occidental. En el 206 a.C., Roma encontró finalmente un general que podría hacer frente a su enemigo Aníbal. Publio Cornelio Escipión, el africano. Nadie mejor que Escipión entendió las complicadas tácticas de Aníbal. Escipión participó en la batalla de Ticinio para salvar a su padre y posiblemente también participara en la batalla de Trebia. Por tanto, conocía las estrategias de Aníbal.
Y por supuesto estuvo en la batalla de Cannas, así que habían coincidido por lo menos en 3 de sus batallas. Escipión conocía bien las tácticas de su enemigo y puede que aprendiera algo de él. Un año después de que su padre y su tío murieran encabezando los ejércitos romanos en Hispania en el año 211 a.C., Escipión, con 25 años, fue elegido para sucederles. Inmediatamente el joven general se propuso reformar el ejército romano. Las tácticas de Roma habían sido muy sencillas. Habían consistido en atacar, parar, sustituir a las tropas iniciales y volver a atacar. Escipión cambió de método. Maniobra con mucho cuidado. Sus tácticas son las mismas que las de Aníbal y las del padre de Aníbal. Durante los siguientes 5 años, mientras Aníbal se encontraba acorralado en el sur de Italia, Escipión conquistó casi toda Hispania. Lo que hizo Escipión es librar en Hispania la guerra que Aníbal quería librar en Italia. Escipión regresó triunfal a Roma en el 206 a.C. Fue elegido cónsul al año siguiente y le fue concedido el gobierno de Sicilia. Allí se reunió con los veteranos con los que luchó en Cannas. Los soldados que sobrevivieron a la batalla de Cannas y que consiguieron escapar eran vistos como cobardes. Y el castigo por huir era estar en activo de por vida. Fueron enviados a Sicilia hasta que terminara la guerra. Cuando Escipión llega a Sicilia, su intención es llevarlos a África para que puedan vengarse de la derrota de Aníbal en Cannas 12 años antes. A principios de verano del año 204 a.C., Escipión y un ejército de 17.000 hombres zarpan hacia el norte de África. Escipión desembarca y demuestra todo lo que ha aprendido el ejército romano desde el principio de la guerra, su eficacia y la inteligencia de generales como él. Asimismo, los romanos se habían aliado con la temida caballería númida, que una vez formó parte fundamental del ejército de Aníbal. Escipión derrotó con facilidad a las fuerzas cartaginesas en el norte de África. Los cartagineses se vieron obligados a solicitar una tregua, pero al mismo tiempo enviaron en secreto un mensajero a Aníbal para pedirle que fuera a defender su tierra natal. Rara vez un exilio ha descorazonado tanto a alguien, escribió el historiador romano Tito Livio. Se dice que al abandonar Italia, Aníbal recriminó a sus rivales políticos de Cartago. Durante muchos años han intentado obligarme a regresar negándome refuerzos y capital, pero ahora no utilizan indirectas sino palabras muy directas. Por este regreso sin amor y vergonzoso, no será Escipión quien obtenga el triunfo y el deleite, sino mis enemigos políticos, cuya única manera de arruinarme a mí y a mi patria es arruinando Cartago. Aníbal llegó a Cartago en el 203 a.C. acompañado de 15.000 soldados veteranos. Hombres a los que Tito Livio describió así: un ejército reforzado por las duras penurias y empapado de ingentes cantidades de sangre romana que obtuvo botines no solo de los soldados, sino también de los generales. Un tercio del ejército estaba formado por soldados veteranos de Italia. El resto de soldados son relativamente jóvenes y no tienen tanta experiencia, no son tan profesionales como los veteranos, y al parecer es incapaz de organizar con ellos un ejército tan fuerte como el de Italia. Un año después de su regreso, Aníbal marcha con sus hombres durante 5 días hasta llegar a la ciudad de Zama, al norte de África. Con el destino de Cartago en suspenso, Aníbal envió un mensaje a Escipión solicitando un encuentro con él. Este accedió. Tito Livio escribió al respecto: no solo eran los soldados más grandes de su época, sino los reyes o comandantes más grandes del mundo. Por un minuto, enmudecieron de admiración mutua y se observaron en silencio.
Aníbal fue el primero en hablar. Si el destino ha querido que yo, agresor en la guerra de Roma, haya obtenido la victoria en tantas ocasiones, debo venir a pedirte la paz. Me alegro al menos que el destino te haya puesto a ti y no a otro para hacer esta solicitud. Aníbal recordó a Escipión el poder de la fortuna. Le recordó que hacía unos años había intentado finalizar la guerra con Roma y que había estado en una posición dominante. También le dijo que no siempre se puede confiar en la fortuna, que los términos de paz eran suficientes, que Cartago había sido derrotada y que no había necesidad de seguir luchando. Pero Escipión no aceptó la petición de Aníbal. En lo que a mí concierne, soy consciente de la debilidad humana. No ignoro el poder de la fortuna y sé bien que todo lo que hacemos está sujeto a miles de probabilidades. Quería la gloria de la victoria. Quería la victoria sobre Aníbal para poner fin a esta guerra. Escipión afirmó que los cartagineses no tenían fe. Lo que quería decir con aquello era: Aníbal, tenemos que derrotarte totalmente porque no confiamos en ti. Incapaces de llegar a un acuerdo, los dos generales prepararon a sus hombres para la guerra. Con los númidas ahora aliados con Roma, Aníbal se enfrentó por primera vez a una caballería superior a la suya. Para obtener la victoria en Zama, dependía de sus elefantes. En la batalla de Zama, Aníbal organizó a sus hombres en 3 filas. Algunos iban en elefante, y tiene unos 80 elefantes. El número de paquidermos es mucho mayor del que normalmente se utilizaba en las batallas. Los pone al frente para que avancen primero, desordenen las filas romanas y creen el caos. Después el resto del ejército continuará el ataque. El problema es que los romanos están preparados para ello. Escipión permitió el paso de los elefantes, y estos no suelen pisotear a la gente si lo pueden evitar. Así que los elefantes atraviesan el ejército de Escipión y Aníbal queda desconcertado. Ambos bandos colocan a sus ejércitos en 3 filas. Aníbal puso a los hombres más inexpertos en las primeras 2 líneas para desgastar a los romanos, y se reservaría a los soldados más veteranos para el asalto final. La caballería romana ataca a la cartaginesa. Los cartagineses huyen quizás porque se ven obligados a ello, o quizás como parte de su estrategia. Puede que Aníbal quisiera alejar a la caballería romana del campo de batalla y lo hizo intentando que persiguiera a su ejército. Con sus caballerías enfrascadas en duros enfrentamientos en los flancos, Aníbal y Escipión enfrentan a sus enormes ejércitos. Aquí se decidirá la batalla. Los romanos abordan a los cartagineses con las nuevas tácticas que Escipión les ha enseñado en Hispania. Las 3 líneas forman de repente una línea continua que hace frente a los cartagineses, y después las 2 líneas se juntarán. La infantería del ejército de Roma avanza, envuelve a la primera línea de Aníbal y acaba con ella bastante rápido. Esa primera línea de tropas romanas continúa luchando y bate a la segunda línea cartaginesa sin tener bajas significativas entre sus hombres. Lo único que separaba a los romanos de la victoria eran los soldados veteranos de Aníbal, los mismos hombres que lucharon con ellos en Cannas 14 años atrás. La hora de ajustar viejas cuentas había llegado. La batalla dura lo suficiente como para que a la caballería de Escipión le dé tiempo a regresar y se coloque detrás de la infantería de Aníbal. Pretende hacerles lo mismo que Aníbal había hecho con ellos en Cannas. Así acaba la batalla. Al
final, más de 20.000 cartagineses yacen muertos en el campo de batalla. Casi los mismos son hechos prisioneros. Desde ese día, y por haber derrotado al gran Aníbal en el norte de África, Escipión será conocido como Escipión el Africano, el primer general romano que recibió el título honorífico del territorio que conquistó. Aníbal no tenía más remedio que rendirse. Cartago aceptó las imposiciones de Escipión. Renunciaría a todas las tierras ocupadas por Roma, a sus elefantes y a lo que quedaba de su flota, reconocería los derechos de los nuevos aliados de Roma en África y pagaría grandes indemnizaciones de guerra. Las condiciones no fueron tan duras como podían haber sido, pero Escipión carecía de la fuerza militar y el tiempo necesarios para acabar con Cartago. Tras la batalla de Zama, Escipión fue consciente de que su mandato estaba a punto de concluir y ansiaba la gloria de haber derrotado a Aníbal y de haber dado por terminada la guerra. Si no llegaba a un acuerdo rápido con Cartago, su sucesor sería el responsable de la paz. Por consideración a su rival, el victorioso cónsul dejó en libertad a Aníbal. Si hacía prisionero a Aníbal y lo torturaba de manera tradicional, le hubiera dado el mismo tratamiento que a cualquier otro líder derrotado y la leyenda de Aníbal habría desaparecido. No se hubiera convertido en ese malvado genio con el que Roma se enfrentó y al final derrotó. Al dejar marchar a Aníbal, le convirtió en una leyenda en la imaginación romana. Aníbal regresó a Cartago. El último capítulo de su vida estaba a punto de escribirse, y para sorpresa de Roma, el gran general se alzaría de nuevo. Cuando terminó la Segunda Guerra Púnica en el 201 a.C., Aníbal regresó a Cartago. Pero 5 años antes, cansado de ser soldado, cambió la contienda por la política y fue elegido magistrado. Cuando vuelve a Cartago, el pueblo le hace un sitio. Evidentemente le tenían respeto por sus logros, le consideraban todo un líder. Aníbal era un hombre tremendamente inteligente. Un hombre que inspiraba lealtad entre los que le rodeaban. Aníbal pasó de ganar guerras a intentar erradicar la corrupción política de Cartago. Aprobó numerosas reformas y en tan solo unos años, el país, que había quedado devastado por las guerras, pagó el primer plazo de la enorme indemnización que debía a Roma. Según Tito Livio, este pago causó muchos llantos en el Senado de Cartago. Y al parecer, Aníbal se reía viendo a sus compatriotas llorar. Cuando uno de los senadores le reprendió por ello, Aníbal se defendió. Si los ojos vieran el interior de la mente, como ven la expresión de una cara, sería evidente que esta risa que reprendes no surge de un corazón feliz, sino de uno que llora sus desgracias. El tiempo de llorar fue cuando perdimos nuestros brazos, cuando quemaron nuestros barcos y nos despojaron de nuestras tierras. Entonces nos asestaron el golpe mortal. No hay razón para creer que los romanos tenían interés en nuestra paz nacional. La paz nunca dura mucho en los grandes países. Los mismos enemigos políticos que se enfrentaron con Aníbal en el Senado le traicionarían ante los romanos. Enviaron mensajeros a Roma que empezaron a extender rumores sobre las nuevas intenciones de Aníbal. No iban a permitir que se convirtiera de nuevo en su más temido enemigo. Tenían que hacer algo al respecto. La renaciente Cartago era peligrosa, pero la renaciente Cartago con Aníbal era aterradora. Cuando Aníbal supo que Roma había mandado a 2 enviados para arrestarle, huyó de Cartago para no volver. Encontró refugio en Siria, donde el rey Antíoco libraba su propia guerra contra los romanos. Antíoco no tardó mucho en nombrar a Aníbal consejero militar y general de su ejército.
La guerra naval no era para Aníbal, un hombre que conocía a la perfección la psicología de los generales enemigos. Él era el mejor en elegir campo de batalla. Pero en la guerra naval no se elegía campo de batalla, así que Aníbal no desempeñó un papel como Aníbal el almirante. Roma obtuvo una rotunda victoria sobre Antíoco y exigió la entrega de Aníbal. Pero este huyó de nuevo. Pasaría el resto de su vida huyendo. La búsqueda de Aníbal es implacable. A los romanos les aterroriza que Aníbal, el hombre al que tanto odian, ese genial general, se vuelva a enfrentar a ellos utilizando el ejército de otro país. Los romanos dieron con Aníbal en el año 183 a.C. en la corte de Prusia, segundo rey de Bitinia. Con los soldados romanos cercándole, Aníbal se dio cuenta demasiado tarde de que había sido traicionado por el rey. Esta vez no tendría escapatoria. Pasaría sus últimas horas en su cámara. Allí mezcló el veneno que acabaría con su vida. Déjanos librar a los romanos de su continuo terror y cuidado. La muerte de su odiado y viejo enemigo ha sido una espera larga y tediosa. Al igual que Amílcar, su padre prefirió suicidarse a que sus enemigos le deshonrasen. Les negó a los romanos su última victoria. Aníbal era un hombre muy orgulloso. No iba a permitir que le humillaran al final de su vida. En aquel momento era un hombre muy mayor. Cuando los romanos fueron en su busca a la corte del rey Prusias, tenía unos 60 años y quería morir con la reputación intacta. A los pocos meses de la muerte del gran general, su viejo enemigo Escipión el Africano falleció en Italia. Murieron uno después del otro, lo que supuso el fin de una gran generación. El espíritu de la Segunda Guerra Púnica también murió con ellos. Roma y Cartago libraron una tercera y última guerra púnica que terminó con la completa destrucción de Cartago en el año 146 a.C. Al final, Cartago terminó destrozada y en llamas. Y aunque los textos antiguos no mencionaran nada al respecto, los historiadores modernos afirman que los romanos echaron sal sobre las ruinas de Cartago para que nada pudiera crecer sobre ellas. Tras la muerte de su mayor enemigo, Roma pasó de ser una ciudad italiana a un imperio colosal que dominaría el mundo durante los siguientes 500 años. En ruinas, Cartago y su historia se perdieron para siempre. Sin embargo, el general más grande del imperio derrotado perdura en los escritos de los historiadores romanos. Tito Livio y otros muchos retrataron a Aníbal de manera muy diferente al hombre que celebró funerales militares en honor de los oficiales romanos derrotados y que acabó con la corrupción de su gobierno. Retrataron al cartaginés como un tirano cruel, avaricioso e impío, que construyó puentes con los soldados romanos que mató. ¿Era un hombre honorable? ¿Un hombre despiadado? El verdadero Aníbal se encuentra perdido entre estos conceptos. Creo que las cualidades más extraordinarias de Aníbal fueron sus recursos, su valor, su determinación. Puede que se moviera por el odio.
¿Es un héroe cartaginés o solo buscaba venganza? Evidentemente los romanos quieren hacernos creer lo segundo. A ellos no les gusta. De vez en cuando muestran cierta admiración por él, pero no cuentan lo que realmente nos interesa de él. Recordamos a Aníbal por la naturaleza épica de algunos de sus logros, como cruzar los Alpes en elefante y sus grandes victorias. También hay un cierto romanticismo que siempre rodea a los perdedores, como es el caso también de Napoleón o Julio César. El corazón de un hombre anhela más la victoria que la paz. Comprendo mejor el espíritu de victoria que el de política. Una vez me sonrió la fortuna. Sin embargo, si en la prosperidad los dioses nos dieran también sensatez, deberíamos considerar no solo lo que ocurrió en el pasado, sino lo que ocurrirá en el futuro. Para ignorar todo lo demás, yo solo me basto para protegerme de lo que el destino pueda deparar.